Bioética. ¿Has escuchado alguna vez ese término? Es posible que no te resulte familiar, pero en realidad la bioética está presente en la vida diaria de cada persona e influye mucho en la forma en la que decidimos comportarnos y en cómo buscamos el beneficio de los demás. La bioética ha acompañado al ser humano a través de innumerables siglos. Es cierto que el término, así como su implicación, han variado a lo largo del tiempo, muchas veces adaptándose a las eras y culturas, mientras a su vez era influenciada por los pensadores de aquellas épocas. Sin embargo, el tema central que engloba la bioética sigue siendo el mismo desde el inicio hasta ahora. Hoy aprenderemos la historia de la bioética y cómo ha ido evolucionando desde sus inicios hasta hoy en día, pero esto lo haremos después de la intro, así que dentro intro. La primera parada obligatoria debemos hacerla con el término mismo. ¿Qué es exactamente la bioética? Esta palabra hace referencia a la biología y a la ética, pero no de manera separada, sino que ambas están intrínsecamente unidas. De esta forma podemos definir la bioética como la ética de la vida misma. Esta rama de pensamiento intenta encarar los problemas que afectan el día a día de las personas, su calidad de vida, el medio ambiente y nuestra influencia hacia los demás seres vivos. La bioética busca el respeto hacia toda forma de vida, mientras reflexiona en las maneras de dignificar a las personas sin dañar el entorno. En su sentido más amplio, la bioética se extiende a muchísimos campos, pero es más comúnmente asociado a la ética profesional médica. El avance de la tecnología, así como de las prácticas médicas, hace surgir nuevos planteamientos morales que pueden generar dilemas y debates acalorados. La bioética no busca un posicionamiento firme en ninguno de los extremos de este debate, pero sí busca un equilibrio entre ambos que permita el avance, el respeto a la vida y la dignidad personal. Aunque el término de bioética es relativamente nuevo, a lo largo de la historia quienes han ejercido la medicina han tenido que enfrentar numerosos dilemas éticos relacionados a su oficio, como por ejemplo la manera correcta de tratar a una persona enferma, el avance de la medicina a través de pruebas en animales u otros seres humanos, los derechos del paciente y el respeto a su decisión, y así como temas relacionados al aborto o la eutanasia. Lo cierto es que ejercer la medicina para preservar la vida humana a todo costo ha generado muchísimos debates a lo largo de la historia. Afortunadamente, la bioética ha ayudado desde el principio a afrontar este tipo de situaciones de manera más satisfactoria y equilibrada. Y ahora cojamos una máquina del tiempo, venid a bordo que nos vamos a ir atrás en el tiempo, vamos a ir a los orígenes de la bioética. Los primeros vestigios del mundo que se tienen sobre prácticas medicinales los hallamos en el antiguo Egipto y Mesopotamia, pero la bioética, así como muchos pilares de la medicina moderna, nacieron gracias a un hombre llamado Hipócrates. Tenemos que retroceder al año 460 a.C., al siglo V a.C., cuando nacía en la antigua Grecia este hombre que se convertiría en el precursor de la medicina moderna. Durante su época, la gente altamente influenciada por la teurgia y la filosofía creía firmemente que aquellas personas que sufrían enfermedades o algún tipo de discapacidades eran víctimas del castigo de dioses de su mitología o de algún tipo de posesión maligna. Los ritos mágicos imperaban en aquella cultura, por lo que sus habitantes también pensaban que algunos males eran resultado de practicarlos. Como consecuencia, a los enfermos no se les trataba adecuadamente ni se les daba ningún tipo de diagnóstico ni tratamiento que les ayudase a recuperarse. Pero Hipócrates revolucionó esa forma de pensamiento al descartar las supersticiones de su tiempo y dedicar su vida activamente a ayudar a los enfermos a recuperar la salud. Para Hipócrates, darles un trato digno y humano a estas personas era una obligación moral, así que fundó una escuela e hizo grandes aportes a la medicina moderna. Se cree que por lo menos para el año 400 a.C. ya estaba en funcionamiento la escuela hipocrática y de hecho contaba con algunos seguidores. Es cierto que Hipócrates no contaba con la tecnología científica que tenemos hoy en día, sin embargo, a través de la observación y el registro, logró identificar algunas enfermedades y logró encontrar la manera de tratarlas. De hecho, si queréis saber más sobre la teoría hipocrática de los 4 humores, que sepáis que tenemos un vídeo hablando sobre ello en el canal que encontráis pues por aquí arriba, ¿vale? Echadle un vistazo porque la verdad que os va a flipar. Él creía que el cuerpo tenía la capacidad de regenerarse de los daños que causaba la enfermedad, así que como parte del tratamiento recomendaba el reposo, la buena alimentación y así como una higiene adecuada. Como veis, recomendaciones que se siguen haciendo hoy en día. Utilizando el conocimiento previo de las escuelas médicas ya existentes, Hipócrates logró clasificar las enfermedades en agudas, crónicas, endémicas y epidémicas, así como describir sus sintomatologías y tratamientos. Hipócrates tenía una excelente ética médica, y esto quedó muy claro en su famoso juramento hipocrático, escrito en algún punto del siglo
V a.C., que, en resumen, habla del compromiso de quienes ejercen la medicina de ayudar a las personas que lo necesitan, cuando sea que lo necesiten. Este mismo juramento sigue siendo importante para los médicos modernos y sirvió como un punto de referencia bastante importante para el nacimiento de la bioética moderna que vendría después. Después de su muerte, el legado de Hipócrates se mantuvo vivo cuando otros personajes reconocidos aprovecharon sus descubrimientos para sus propias investigaciones. Y es aquí donde llamo al doctor Claudio Galeno. No por nada, nuestra serie de noticias médicas se llama Vanguardia Galena, en honor a él. El doctor Claudio Galeno fue un médico que vivió entre los años 129 y 200 después de Cristo, casi 600 años después del nacimiento de Hipócrates. Este médico cirujano y filósofo de su época diseminó la medicina hipocrática y la desarrolló en muchos más campos del ejercicio médico. Casi 300 años después de la muerte de Claudio Galeno, iniciaría el conocido medievo o época medieval del siglo V al siglo XIV después de Cristo. Durante este periodo surgió la escolástica, que fue una corriente filosófica que intentaba armonizar la creencia cristiana con la lógica y la razón. Esta forma de pensamiento se basaba en reflexionar sobre las leyes naturales y la preservación de todo tipo de vida, fuera humana o no humana. Tenía un profundo arraigo moral, por lo que este se extendía a las prácticas médicas de aquel tiempo. La escolástica tuvo un periodo de desarrollo y adaptación fundamental. Por ejemplo, del siglo IX al siglo XII se sentaron las primeras bases universales de esta corriente de pensamiento. En el siglo XIII se comenzó a diferenciar la filosofía de la parte teológica y finalmente en el siglo XIV era normal que ambos términos estuvieran divorciados, pero ambos seguían siendo parte importante del planteamiento escolástico. Para el siglo XVII, la escolástica planteaba argumentos filosóficos que incluían el respeto a la vida, la fe y el temor a Dios, que sin duda influiría en los que ejercían la medicina y sentaban un sistema de valores entre lo que era correcto y lo que no era correcto. Aunque más adelante imperó un sistema laico que no tomaba muy en cuenta el razonamiento religioso-filosófico, sí llevó consigo ese sistema ético y moral que abarcaba diversos campos, incluyendo el de la medicina. Así fue como nació la deontología médica, que demarcaba los derechos y obligaciones intrínsecamente relacionados al ejercicio de la medicina. Era un código de conducta bien establecida y que regía las acciones de los médicos, sobre todo porque tenían en sus manos la salud del paciente, y este último debía subordinarse al buen juicio del profesional. El código de ética y moral que tuvo su inicio con Hipócrates fue adaptándose durante los siguientes siglos con las diferentes eras y las diferentes corrientes de pensamiento hasta llegar a la época moderna. De hecho, en el siglo V a.C. se publicó el primer código de ética con el nombre de Formula Comitis Archiatrorum, al que se le fueron sumando muchos más con el transcurso de las eras. Aún con todo, el término bioética no existía ni se había formulado como una disciplina amplia y definida. Y aunque existían algunos códigos éticos escritos, no fue hasta siglos más adelante, en la época moderna, donde se estableció el concepto de bioética. Pero espera, Pau, ¿por qué se esperó tantísimo tiempo para llegar a este punto? En parte por el adelanto apresurado de la ciencia moderna de los siglos XIX y siglo XX, se dieron pasos acelerados hasta que la bioética se transformara en lo que hoy conocemos. Hasta este punto, la historia de la bioética se divide en dos partes fundamentales: el antes y el después de Van Rensselaer-Potter. La primera mitad comprende los siglos que sucedieron desde Hipócrates, siglo V a.C., pasando por la era medieval hasta los acontecimientos del siglo XX, donde comienza la segunda mitad. El primer acontecimiento importante de esta segunda mitad ocurre con los llamados Códigos de Nuremberg, los cuales fueron un conjunto de lineamientos escritos que sirvieron para regular el avance de las prácticas y tecnologías médicas a través de la experimentación en humanos. Para entender bien el contexto de estos códigos, nos tenemos que localizar en justo algunas semanas o meses después de haber acabado la Segunda Guerra Mundial. En 1946 se realizaron numerosos juicios en Nuremberg, Alemania. La mayoría de ellos eran para tratar los crímenes de guerra realizados por los nazis. Uno de estos juicios se denominó el Juicio de los Doctores, que inició el 9 de diciembre del año 1946. En él se trataron los atropellos y abusos de al menos 12 doctores a personas de todas las edades a las que usaron para hacer pruebas médicas sin ningún tipo de regulación o garantías de seguridad y, por supuesto, sin respeto a la ética y a la dignidad humana. De este juicio se elaboró el documento que se llegó a conocer como el Código de Nuremberg y que finalmente fue publicado un año después, el 20 de agosto de 1947. Desde entonces ya no era posible la experimentación humana de fármacos u otras prácticas médicas si no se cumplían estrictamente con los códigos publicados. Y esto fue un paso muy importante en el respeto de la vida, de la dignidad y de los derechos del paciente. La aprobación de cada persona para recibir un tratamiento médico y las decisiones que tomara sobre su propio cuerpo comenzaron a anexarse a los principios actuales de la ética médica moderna de forma paulatina. Durante esos años también se dieron otros pasos importantes para la bioética, fuera del campo médico. Por ejemplo,
El Convenio de Ginebra, llevado a cabo en 1926, dio como resultado los llamados Códigos de Maliñas, que prohibía todo tipo de esclavitud y regulaba aspectos como las relaciones sociales y familiares, la moral internacional y la moral política. Durante las décadas que siguieron, el campo de la ciencia médica empezó a tener avances significativos gracias al alcance de la tecnología. Por ejemplo, en 1953 se descubrió cómo estaba constituido el ADN humano, así como el desarrollo genético. Al año siguiente, en 1954, aparecieron las técnicas de reanimación para difuminar la que hasta entonces era la clara línea entre la vida y la muerte. Durante la década de 1950 y 1960 se realizaron otros adelantos médicos que hicieron posible el primer trasplante de riñón, la fecundación animal in vitro y el desarrollo de píldoras con fines anticonceptivos. A medida que la tecnología iba avanzando y se iban descubriendo nuevas cosas, la gente empezaba a vivir más y más y más, y entonces es cuando realmente empezaron a plantearse qué es lo que era correcto o no correcto. ¿Tenemos que mantener a esta persona con vida a todo coste o no tenemos que mantener a esta persona con vida a todo coste? Se empezaban a plantear preguntas de este tipo. Temas como el aborto, las transfusiones de sangre, el usar órganos de fallecidos para donarlos a otros que los necesitaran, entre otros, obligaron a que algunos profesionales comenzaran a armonizar la ética médica a un mundo moderno y cambiante. Es entonces como en 1970 y 1971, Van Rensselaer Potter, bioquímico y médico oncólogo estadounidense, publicó dos trabajos en los que por primera vez se acuñaba el término de bioética. Bioethics en inglés. Potter quería crear una disciplina que integrara la biología, la medicina, el cuidado del medio ambiente y el respeto a los valores humanos, más allá de ser simplemente una forma de ética aplicada. Potter planteaba un problema de la supervivencia de la humanidad y cómo la unión de distintas ciencias podía mejorar las perspectivas actuales. Gracias a su aporte, Potter dio inicio a la bioética moderna, la cual siguió moldeándose en los años subsiguientes hasta concebir lo que actualmente es. Hoy en día la bioética se utiliza para muchas cosas, pero por ejemplo para los avances científicos, ya que no todo lo que se pueda hacer o no todo lo que podamos hacer, en plan de podemos clonar a una persona, esto no significa que sea moralmente correcto. ¿Entendéis un poquito por qué es importante la bioética? Este razonamiento plantea 4 pilares o principios fundamentales sobre los que se basa la bioética y que siguen vigentes hoy en día. El primero de ellos es el respeto a la autonomía del paciente, es decir, que cada persona tiene derecho a decidir a qué tratamiento se someterá o qué decisión tomará sobre su cuerpo sin presiones o influencias de otras personas. Esto evidentemente con la clara excepción de situaciones extremas, en las que el paciente no esté en la capacidad de expresar su deseo abiertamente. El segundo es el principio de beneficencia. Este punto nos atañe principalmente a los profesionales de la medicina en el ejercicio de nuestra labor. Implica actuar en favor del paciente en todo momento, basándonos en nuestra experiencia y conocimientos adquiridos, pero siempre dentro de los límites del respeto de la autonomía del paciente. El tercer principio es la no maleficencia. En este principio se busca que los médicos nunca obremos de manera malintencionada, interesada o descuidada bajo ninguna circunstancia. Por ejemplo, no se dañará a otras personas con el objetivo de salvar la vida de un paciente. Y el cuarto y último principio es el principio de la justicia. Aquí se busca eliminar las desigualdades y ofrecer el mismo trato y asistencia médica a todo tipo de personas sin importar sus condiciones sociales o económicas. Se basa en una distribución justa de los recursos y las responsabilidades de los profesionales en beneficio de las comunidades. Estos 4 principios siguen vigentes y han ayudado a millones de médicos a ejercer su profesión siempre respetando la dignidad humana, su integridad y garantizar espacios seguros y cordiales, donde se tengan en cuenta las necesidades de los demás y su poder de decisión. Tuvieron que pasar miles de años para que la bioética se convirtiera en lo que es hoy en día, y aunque sigue en evolución, ha permitido mejorar la calidad de la vida de las personas y, en general, a construir un mundo más inclusivo, sostenible y moralmente aceptable. Y dejadme que acabe este vídeo con, digamos, lo que resumiría todo. Desde Hipócrates en nuestros días, la bioética ha sido un faro de la ética y de la humanidad. Ha sido lo que nos permite ser mejores como humanos y lo que nos permite afrontar la práctica médica con humanidad y mejorar también la calidad y la cualidad de nuestras vidas. Que sepáis que si os ha gustado todo el tema de la bioética, entrevistamos no hace mucho a una experta en bioética. Podéis echarle un vistazo ahora mismo en pantalla, veis una captura de pantalla de cómo estoy entrevistando a esta doctora, la doctora Ondina Pérez, una entrevista que seguramente os flipará muchísimo, donde nos habla de casos, donde nos habla de cómo en su día a día utiliza la bioética, porque bueno, ella es formadora en bioética y además está en comités bioéticos de su hospital. Echadle un vistazo porque yo creo que os flipará. Y si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias, dejadme aquí abajo en los comentarios escrito alpaca bioética y nada, que sepáis que YouTube piensa que este vídeo de aquí os puede flipar y os podéis suscribir aquí abajo si no lo estabais. Nosotros nos veremos la semana que viene con más ciencia, con más medicina y con más cosas que se me pasen por la cabeza. Hasta entonces, que la ciencia os acompañe.